Eh, También últimamente se ha puesto de moda la idea del performance, ¿sí? Eh, que es una idea que funciona bien tanto para, para la poesía como la música, es decir, hay un performance musical y un performance poético. El problema es que es una palabra que no pertenece al español. También, por supuesto, hay performance teatral, dancístico, de otras, en otras artes, ¿no? Pero eh, el problema, pues, es que, de nuevo, no tenemos un equivalente a la palabra performance en español, ¿no? Que traduzca, digamos, la precisión de la palabra en inglés, ¿no? En fin, bueno, son algunos problemas que tienen que ver con la forma en que nos referimos a la música. Por lo demás, aunque por supuesto regularmente nos topamos con el poema en su forma escrita, me parece que nunca está de más insistir en que la poesía es una cuestión fundamentalmente del oído. Ezra Pound, en sus muy lúcidas textos sobre poesía que escribió prácticamente hace 100 años, ¿sí? Habla de que el poeta tiene que ejercitarse igual que el músico, ¿sí? 8 horas o más horas al día en el oído, ¿no? Hay que oír, así como el compositor o el intérprete musical se entrena muchas horas diarias, ¿sí? De la misma manera el poeta tendría que hacer ese oficio de ejercitar su oído, ¿no? Quien no tiene oído o quien no lo ejercita, por lo tanto, no resulta apto para la poesía, ¿no? Ni para oírla ni para escribirla. Entonces, eso es muy importante. Por otro lado, y aquí voy a decir algunas obviedades, ¿sí? Tanto música como poesía son artes del tiempo, ¿sí? Y ambas a su vez son sujeto de la escritura. Es decir, hay una notación musical y una notación del poema. Para la música nos queda clarísimo, es lo que llamamos la partitura, ¿no? Si se quiere tocar una sonata de Haydn o de Scarlatti, bueno, pues hay que buscar la partitura, ¿sí? Y hacer la interpretación, ¿no? La lectura y la interpretación de esa partitura. No nos queda eso tan claro con la poesía, ¿no? Porque confundimos de alguna manera la notación del poema con el poema mismo, ¿sí? Tampoco voy a llegar a los extremos de decir que el verdadero poema es solo el poema cuando se lee en voz alta, ¿no? Pero de alguna manera sí se produce esa confusión, ¿no? Hay una notación poética y hay poetas que trabajan mucho en esa notación poética, porque en la poesía contemporánea, sobre todo, la notación poética se ha vuelto uno de los materiales adicionales que se suman al moldeo de materiales que constituyen el poema. Es decir, el poeta no solo moldea con sonidos, con emociones, con imágenes, no solo construye con esos materiales, sino que también integra a su poema, digamos, lo que podemos llamar la visualidad, dentro de la cual están justamente los aspectos notacionales, ¿sí? El hecho de que los versos sean largos o cortos, que estén más a la derecha, más a la izquierda, que estén separados unos de otros, que se usen mayúsculas, minúsculas, que se use un tipo de letra o de otra, y cualquier otro recurso, a veces muy osados, ¿sí? Que contribuya a darle una imagen al poema y, ¿por qué no?, a orientar también un performance oral, una interpretación del poema en voz alta. En fin, es interesante también, y yo voy a volver a esto de la escritura en otro momento de esta misma charla, cómo de alguna manera la notación, tanto en música como en poesía, se ha vuelto autónoma, incluso a veces, podríamos decirlo así, despótica, ¿sí? Sobre todo en música, ¿no? Hay un momento de la historia de la música en que casi no se concibe la música sin la partitura, sin la notación musical, ¿no? El arte de la interpretación es el arte de la fidelidad a la partitura, ¿no? Y bueno, y también en poesía la escritura ha impuesto graves determinaciones a la composición poética, ¿sí? Aunque por supuesto se puede componer sin ayuda de la escritura, ¿sí? Todavía en el siglo XX hay casos de poetas que escriben, escriben entre comillas, ¿no? Que componen de oído y que transmiten sus composiciones
digamos, por vía de la memoria, ¿no? Es decir, sus oyentes memorizan los poemas, ¿no? O los recuerdan y luego pueden transcribirlos en todo caso, ¿no? Un caso dramático es el del poeta ruso Osip Mandelstam, ¿sí? Que siendo perseguido por las autoridades soviéticas, no tenía posibilidad de hacer copias de sus poemas, y entonces sus allegados memorizaban los poemas, y de esa manera se salvaron muchos de sus poemas, ¿no? En fin. Pero bueno, es interesante ver ese juego y esa tensión que hay entre la notación de la poesía y de la música, y la poesía y la música como artes sonoros propiamente, ¿no? Que ha tenido diversas modalidades a lo largo del tiempo, y actualmente también tiene sus fenómenos particulares. Volveremos a eso. Hay también para la música un tipo de poesía en donde la notación o la visualidad se ha independizado y se ha autonomizado a tal grado que ya no es necesaria la realización sonora del poema, ¿no? Estamos hablando de poesía visual, y aún los poetas que de manera tradicional escriben sus poemas, en ocasiones consideran que sus poemas pueden ser leídos en voz alta, o que no pueden ser leídos en voz alta, ¿no? Es decir, lo he visto, algunos poetas leen ciertos poemas y otros no, consideran que son para ser leídos en la página exclusivamente, sin presentar particularidades, digamos, en términos visuales, en términos de poesía visual, ¿no? En fin, eso es interesante. Para el caso de la música es raro, sin embargo, pero también existe, que la notación se autonomice al grado de prescindir del sonido, ¿no? Y cuando se produce, podríamos decirlo así, es de música visual, ¿no? Es decir, donde la partitura es propiamente la composición, ¿sí? Y ya no necesita ser interpretada, ¿no? La obra está ahí, ¿no? Digamos, en el papel, ¿no? En la escritura musical, ¿no? Eso es interesante. En fin. Bueno, también hay que aclarar que hay importantes diferencias entre el trabajo del músico y el trabajo del poeta, debido a que es distinto el material que están trabajando y al que someten a un trabajo de moldeo, ¿sí? De acarreo y de moldeo, ¿sí? Los materiales del músico son evidentemente el sonido en el tiempo, incluyendo el silencio, el sonido en el más amplio sentido de la palabra, ¿sí? No solamente ese sonido acotado de la música clásica tradicional, ¿no? Que tiene una altura determinada, ¿no? Un tono, ¿no? Es un do o un re, ¿sí? Sino también el sonido en general, ¿no? Más allá de esos acotamientos, ¿no? Lo que algunos dirían que es el ruido, ¿no? Sobre todo con la aparición dentro del horizonte tecnológico de las técnicas de la fonofijación, pues entonces cualquier sonido prácticamente, ¿sí? El ladrido de un perro o el sonido de una locomotora se puede volver objeto, digamos, de manipulación musical, ¿no? Como lo hemos visto hace ya muchas décadas, ¿no? En fin, bueno, ese es el material del músico, ¿no? El sonido en el tiempo. En el caso del poeta, pues su materia moldeable es la lengua, que también, por supuesto, es un objeto que se oye, que se escucha, ¿no? Es una realidad que se escucha. Sin embargo, la lengua es a la vez sonora, visual y verbal, ¿sí? Al menos para el poeta. Es decir, contiene un elemento, un acarreo, digamos, de conceptos, de imágenes, de representaciones, de ideas, ¿sí? La parte, podríamos decir, propiamente verbal, ¿sí? Introduce también fenómenos puramente fonéticos, ¿no? El ritmo, las repeticiones, las concentraciones de ciertas vocales, de ciertas consonantes, las armonías vocálicas o consonánticas, los ecos o las rimas, en fin, ¿no? Todo lo que de alguna manera ocurre al nivel de lo sonoro dentro de la lengua, a nivel fonético, ¿sí? Y también, por supuesto, en la poesía moderna
está el interés de los poetas por la realización del poema en la hoja de papel, ¿no? Que el poema se vea bien en la hoja de papel, y en algunos casos, ya lo habíamos dicho, el poema se autonomiza a tal grado, la visualidad del poema se vuelve autónoma, y pasamos pues al poema visual como tal, que ya no tiene realización sonora, ¿sí? O poemas en donde la realización sonora es tan importante como la realización visual en el papel propiamente, ¿no? En fin, digamos, resumiendo un poquito, la música utiliza como materiales el sonido en el tiempo, ¿sí? Cualquier sonido, y el poeta utiliza la lengua, que comprendería en este caso la parte sonora, la parte conceptual y la parte visual, incluyendo lo que habíamos llamado lo notacional, la parte notacional, ¿sí? Ahora, eso les da posibilidades distintas a la música y a la poesía. La poesía, por ejemplo, no puede competir con la música en términos de moldeo sonoro, ¿sí? Es decir, aquello que se puede realizar sonoramente con la voz, pues nunca podrá ser lo que puede hacer un cuarteto de cuerdas o un violín, digamos. Las posibilidades sonoras de un violín son increíbles, ¿no? En fin, nunca han terminado de ser exploradas, ¿no? Y bueno, aunque la voz es también, por supuesto, muy rica, pero el discurso verbal sonoro, ¿sí? Tiene sus limitaciones, ¿no? Y de manera que la poesía ahí, digamos, no puede competir con la música, ¿sí? No hay una música exclusivamente verbal, ¿sí? Eso es muy difícil. Por supuesto, los poetas lo han intentado, ¿sí? Hay un caso quizá extremo, que es la Ursonate de Kurt Schwitters, el poeta dadaísta, ¿sí? Que propiamente es una música verbal, ¿no? Y bueno, no es en absoluto aburrida, ¿sí? Pero en general el poeta está en desventaja en el nivel puramente sonoro, ¿no? No puede competir con la música. En cambio, la música, por ejemplo, no puede competir con la poesía en términos de arrastrar ideas, imágenes, relatos, símbolos, es decir, todo aquello que es representación o figuración, ¿sí?